Bienvenidos a un nuevo miércoles, reunión de oración. Hay buenas noticias, ¿no?, para la iglesia, porque el gobierno de la ciudad aprobó las reuniones hasta 20 personas, pero en una persona cada 15 metros cuadrados, lo que casi imposibilita una reunión o de oración o de domingo, de escuela dominical. Así que es un avance, que se podría hacer el culto, transmitirlo desde la iglesia, tocar los instrumentos, pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos. Pero es una buena noticia, aunque la cantidad de muertes es alta, la cantidad de gente infectada también. Queremos pedir que la iglesia siga orando por estos motivos, para que Dios ponga su mano de bendición y vía la vacuna, como Dios quiera, pero que pueda cortarse este flagelo. Oremos también por el hermano Troitiño de Mar del Plata, que nos había pedido Luis, por aquellas familias que están sin trabajo, aquellos que están complicados en su trabajo, en su economía, que el Señor provea. En Mateo el Señor decía: ningún pajarillo cae sin que yo lo sepa. Dice: ustedes búsquenme primeramente a mí, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Así que confiemos en el Señor, busquen primero al Señor, pídanle, y Él va a proveer en nuestra necesidad. Esta noche vamos a tener un pensamiento a cargo de Marcos, y él nos va a hablar en Tesalonicenses de algunas cosas que aconseja Pablo en su capítulo último de Tesalonicenses. Así que vamos a estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos y comunicarnos. Este sábado no va a haber actividad social. Lo hacemos cada 15 días, tengan en cuenta esto. Y acuérdense, si tienen ropa que no usan, zapatillas, que piden mucho la gente zapatillas, tráiganlas a la iglesia para poder hacer ayuda a aquello que quizá no usamos, que a otro le puede servir. Que el Señor nos hable por intermedio de su siervo en este programa. Buenas noches, hermanos. Los quiero invitar en esta noche que podamos compartir una lectura de la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer desde el capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor bendiga esta porción que hemos compartido. Los quiero invitar a que podamos reflexionar juntos sobre algunos versículos. Primero quisiera hacer una reseña breve acerca del origen de esta congregación. Este testimonio se formó durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y cuando el apóstol llegó a esta ciudad estuvo aproximadamente durante 3 semanas predicando el evangelio. Algunas personas se convirtieron y se formó allí un testimonio. Después de ese tiempo el apóstol tuvo que abandonar esta ciudad debido a la persecución que se había desatado en su contra, y para transcurrido otro tiempo él escribe esta carta a los tesalonicenses para llevarles aliento, porque estaban pasando por dificultades, por tribulación, también para responder a algunos interrogantes. Lo primero que quisiera que reflexionemos es en el versículo 1,
acerca de los destinatarios. Acá nos muestra este versículo que está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué es una iglesia? ¿O qué es la iglesia? Nosotros sabemos que formamos parte de la iglesia, pero me gustaría que hagamos una comparación. Ustedes saben que también en este mundo hay muchos grupos humanos que se forman, culturales, deportivos. ¿Y cuál es la diferencia entre la iglesia y estos grupos humanos? Porque nosotros también somos personas, somos humanos. Principalmente debemos destacar que la iglesia, a diferencia de algún grupo de personas que se asocian por alguna afinidad deportiva o cultural, la iglesia se ha formado por la iniciativa de Dios. La iglesia la conforman personas que han sido llamadas por Dios para salir fuera del ámbito del pecado, para formar parte del reino de Dios. ¿Cómo lo ha hecho Dios? A través de la predicación del Evangelio. Y entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta esto, que el origen de la iglesia, del pueblo de Dios, está mismo en Dios, en su iniciativa, en su acción, realmente nos llenamos de gozo y de esperanza, porque la Biblia nos enseña que como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, nada nos puede separar de su amor. El apóstol dirige la carta a los tesalonicenses y el saludo que les hace es gracia y paz. ¿Qué es gracia, hermanos? Creo que lo sabemos todo, pero yo lo voy a recordar porque realmente es un término hermoso que también nos reconforta. Gracia es el favor de Dios que se dirige de manera inmerecida hacia seres indignos como nosotros, que fuimos enemigos de Dios. Él dirige su gracia para salvarnos. La gracia, dicen algunos, es amor en acción. Y paz, dice el apóstol Pablo. La paz es el resultado de la gracia. Cuando Dios derramó su gracia en nuestra vida, nos salvó. Y como consecuencia de ello hoy tenemos paz para con Dios. Así nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué hermoso este saludo, porque la paz que Dios nos ofrece, dice Filipenses, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no implica la ausencia de problemas, que aún en medio de los problemas, la paz de Dios se puede experimentar. Por eso es algo grandioso, una paz distinta. La paz que el mundo ofrece se puede perder fácilmente y no se puede experimentar a veces en situaciones de dificultad. La paz de Dios, sí, a una gran diferencia. Fíjense lo que dice el versículo 6, que los tesalonicenses en medio de estas dificultades habían experimentado el gozo del Espíritu Santo. Y este gozo realmente viene de esta paz que Dios nos ha dado. Luego el apóstol Pablo les hace saber a los tesalonicenses que durante todo este tiempo que él no los ha podido ver, ha estado acordándose de ellos en oración. Y esto es algo reconfortante. Cuando yo leí esto pensaba, qué valioso tener hermanos y hermanas que oren por mí. Y qué valioso para cada creyente saber que hay algún hermano que está orando por vos, por tus necesidades, por tus problemas. Realmente una actitud digna de imitar la del apóstol Pablo. Él dice que siempre daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios porque había visto un cambio en estas personas. Cómo se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Pero en el versículo 3, el apóstol Pablo destaca tres cosas que hoy quiero que reflexionemos en esta noche. Dice que él se acordaba en las oraciones de la iglesia de los tesalonicenses, se acordaba, dice, de la obra de vuestra fe. Este es el primer punto. Y estos dos términos, obra y fe, Pablo los ha presentado en otra carta como términos que no se pueden unir, como contrapuestos. Por ejemplo, en la carta a los Efesios nos dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también en Romanos 3:28 nos dice la Escritura que somos justificados por la fe sin las obras. Es decir, que se ve como una disociación de estas dos palabras. No se pueden unir. Pero esto es respecto a nuestra salvación. Respecto a nuestra salvación, a nuestra justificación, nosotros fuimos justificados por la fe sin las obras, sin nuestras obras humanas. Pero acá nos muestra
que estos dos términos nos los muestra unidos. ¿Y cómo lo podemos entender? Porque es evidente que no hay ninguna contradicción. Cuando un creyente se convierte a Dios, nos dice la Escritura en Romanos capítulo 8, que el creyente dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, que a partir de habernos convertido al Señor Jesús, empezamos una nueva vida en la que hay obras que realizar. En el mismo capítulo que recién citaba, de Efesios capítulo 2, en el versículo 10 nos dice la Escritura que somos criaturas, hechuras de Dios, que fuimos creados para realizar obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que la fe auténtica, la fe genuina del creyente, es una fe que influye en nuestra manera de vivir, que se demuestra, que se manifiesta. Entonces, como decía Santiago, nosotros no podemos hablar de fe si no tenemos un testimonio que acompañe esa fe. Dice Santiago: mostrame tu fe sin obras, y yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. Qué importante, hermanos, que nuestra vida de fe en el Señor esté acompañada por una obediencia a la palabra de Dios, por un auténtico discipulado de Cristo, que sigamos sus pisadas, como decía el apóstol Pedro. Luego dice que también él se acordaba delante de Dios del trabajo de vuestro amor, Otros dos términos que parecen como contradictorios, así viéndolo a primera vista, ¿no? Porque ¿qué relación puede haber entre el trabajo y el amor? Y sin embargo acá se nos presenta esto como asociados: el trabajo, que es producto del amor. Y el trabajo, sabemos que cualquier actividad humana nos provoca desgaste, nos provoca cansancio, fatiga. ¿Y cómo es posible que producto de ese amor nosotros podamos efectuar un trabajo? Esto la Biblia nos aclara, ¿no? Llevándonos a reflexionar sobre el amor de Dios, que también nos dice la palabra de Dios, porque el amor de Dios en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, producto del amor que Dios derramó en nuestros corazones, nosotros podemos ahora servirle al Señor, podemos seguir sus pisadas, estamos capacitados para obedecerle, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Qué hermoso, hermanos, que nosotros, cuando realizamos un servicio al Señor, podamos experimentar este amor. Qué hermoso es servir. Como recién veíamos, la obra de la fe es la obediencia. Y la obediencia trasladada al servicio tiene que ser o se tiene que manifestar en un trabajo hecho con amor, no con cansancio, no por obligación. Luego, el tercer punto que quisiera compartir con ustedes dice otra cosa que destacaba el apóstol Pablo de esta iglesia: de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vuestra constancia en la esperanza. Ustedes habrán podido ver acá que el apóstol Pablo nos muestra a la iglesia de los tesalonicenses como una iglesia perseguida, una iglesia joven, casi recién nacida, que nació en medio de estas dificultades, en medio de la persecución. Y el apóstol Pablo destaca que ellos habían podido sobrellevar estas dificultades aferrándose a la esperanza del Señor Jesucristo. ¿Cómo podríamos ilustrar esta esperanza o esta constancia en la esperanza? A mí se me ocurre pensar en una fe en el Señor que se aferra aún a pesar de las dificultades, que se mantiene firme, que no se deja quebrar, que mantiene una conducta, una vida que le agrada a Dios, aún a pesar de las muchas dificultades que puede experimentar. Otra vez vuelvo a citar el versículo 6, porque dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo la recibieron? Con gozo del Espíritu Santo. Ellos habían aprendido esto que nosotros también tenemos que experimentar en nuestra vida. Si estamos sufriendo y sufriendo por el Señor, hay un recurso que el Señor nos da, es este gozo del Espíritu Santo. Tenemos que buscar este gozo, dejar obrar al Espíritu, no dejarnos vencer por los nervios, por la tristeza, sino dejar que el Espíritu nos consuele en medio de nuestras dificultades. Luego, en los versículos siguientes, el apóstol relata cómo fue
la conversión de los tesalonicenses, ¿no? Es hermoso pensar en este cambio que ellos habían experimentado, un cambio profundo, radical. Nos dice en el versículo 9 que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos habían tenido que realizar este cambio que nosotros siempre lo ilustramos como un rotundo cambio, un giro de 180 grados, un cambio de dirección donde dejamos de caminar en un sentido para volvernos a Dios. Ellos estaban viviendo una vida perdida, eran personas que adoraban a muchos dioses y habían dejado de servir a estos dioses para servir al Dios vivo y verdadero. Y ahora, hermano, yo te pregunto, al ver el ejemplo de estos creyentes, el cambio que se podía palpar en sus vidas, ¿qué cambios hay en tu vida? ¿Qué cambios hay en mi vida que se pueden palpar, que la gente puede palpar a partir de que conocimos a Cristo? Porque sin duda, conocer a Cristo implica un cambio como el día y la noche. Lo que éramos antes no se puede comparar con lo que es ahora. Hermanos, yo quiero que reflexionemos seriamente en este punto. Creo que muchas veces nuestro testimonio no acompaña nuestra fe y realmente acá tenemos un gran ejemplo de cómo es la vida del cristiano fiel al Señor. Realmente a veces hay cosas que abandonar en nuestra vida, pecados que hay que dejar de lado. Fíjense que los tesalonicenses habían dejado todas sus creencias, todos sus ídolos. Se habían convertido, dice, de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Habían abandonado sus creencias paganas, se habían dado cuenta que para seguir a Cristo el costo era dejar de lado todas estas creencias. Esto es la conversión. La conversión implica un arrepentimiento, pero también el deseo de volvernos a Dios. Si realmente recibimos el mensaje del Evangelio y no recibimos por fe al Señor, no deseamos volver a Él, se convierte solamente en un conocimiento intelectual. Conocemos el mensaje del Evangelio, pero no lo hemos recibido. Por lo tanto, ese conocimiento no nos lleva a nada, no provoca ningún cambio en nuestra vida. Pero si hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, vamos a ser como los tesalonicenses, vamos a dejar el pecado, vamos a desear abandonar el pecado para obedecer a Dios, y lo más grande de todo esto es que ahora vamos a desear servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, quiero preguntarte en esta noche, ¿en qué estás sirviendo al Señor? Porque los tesalonicenses nos han dado un gran ejemplo. En medio de grandes persecuciones y tribulaciones, ellos habían abandonado el pecado. Pero no solamente eso, habían puesto su vida al servicio del Señor. Y realmente quisiera animarte, hermano, que vos, que yo, podamos poner nuestra vida también al servicio del Señor, sirviendo, como dice acá, al Dios vivo y verdadero. Si hay algo que nosotros podemos hacer en este mundo que puede ser de bendición para nosotros y para otras personas, es servir a Dios, es reflejar a Dios en nuestra vida. Animémonos, hermanos, a servir, a poner nuestro tiempo, a poner nuestras pobres capacidades en las manos del Señor para que Él las bendiga, para poder transmitir su palabra. El último versículo nos dice que ellos se habían convertido dejando sus ídolos, habían dedicado su vida a servir a Dios y estaban esperando al Señor. Pero qué mejor manera de esperar al Señor que servirle. Por ahí a algún creyente se le puede ocurrir, bueno, si el Señor va a venir pronto no hago nada y me dedico a esperarlo y listo. Pero fíjense cómo esperaban los tesalonicenses a Dios, sirviéndole, entregando su vida, consagrándola, santificándola también, porque habían abandonado esas creencias paganas, esos dioses, y ahora esperaban a Jesucristo de los cielos. Hermanos, ¿estás esperando a Jesucristo? ¿Estás recordando que Él dijo, vengo en breve? ¿Estás diciendo, como dice Apocalipsis, amén, Señor, ven pronto? Ojalá que este sea un deseo vivo en nuestro corazón, que nos lleve a apartarnos del pecado, a servir al único Dios que vale la pena servir, al único Dios verdadero, no existe otro. Hermano, yo te animo, que juntos podamos adorar al Dios que nos dio la vida, hacerlo con amor, como hacían los tesalonicenses, a no tener una fe solamente intelectual, sino a ponerla en práctica y a aferrarnos a esta esperanza, porque realmente la esperanza de un mañana
glorioso con el Señor es la que nos da ánimo para servir, en medio quizás de dificultades, por supuesto, pero podemos hacerlo, porque Él ha puesto en nuestro corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te bendiga en esta noche, que el Señor reconforte tu corazón y el mío.